Buenas tardes, hoy vamos a continuar la clase de microcontroladores. Bueno, en la clase pasada tuvimos una introducción y hoy continuamos. ¿Qué es un microcontrolador? Es un computador en un chip, eso es la definición. Es un circuito integrado programable capaz de ejecutar programas grabados en su memoria. Entonces aquí tienen el esquema de lo que tiene este chip. Fue creado por dos ingenieros, Gary Bone y Michael Conrad. Los dos trabajaban dentro de la empresa Texas Instruments. Gary Bone era un alto directivo y Michael Conrad era un ingeniero que trabajaba dentro de la misma empresa. Los dos lograron crear el primer microcontrolador, que lo llamaron TSM-1000, en 1971. Pero no se quedaron solamente con ese proyecto, sino que lo dejaron, lo compartieron y los vendieron a otras empresas para que también puedan tener esa tecnología. Entonces se empezó a comercializar el TMS-1000 para varias industrias. Para que pueda funcionar un microcontrolador, evidentemente sabemos que un microcontrolador tiene una CPU, que es una unidad central de procesos, que es su cerebro electrónico, y además tiene otros componentes donde se guarda la información. ¿Dónde se guarda la información? Se guarda en memorias. Esa información se guarda en memoria. Y los tipos de memoria que hay para microcontroladores en la antigüedad eran la EEPROM y luego la EEPROM, que son tipos de memorias ROM. Acá dice memorias variantes de la PROM, memorias ROM reprogramables, y las EEPROM necesitan luz ultravioleta para borrarse. Las EEPROM son borradas eléctricamente. Bueno, esta es la que es borrada por luz ultravioleta, y acá tiene una mirilla de vidrio donde se le coloca la luz ultravioleta y se borra el contenido de esa memoria. Eso es lo que contenían anteriormente los microcontroladores. Hasta ahora existen estos. Por ejemplo, en las BIOS de las computadoras, los que tienen todavía BIOS, van a encontrar una especie de memoria que son de donde están guardados eso, y son EEPROM, y se borran eléctricamente, se borran mediante esa luz ultravioleta que se le inyecta en este lugar. Bueno, y después de eso fue creado esta memoria flash, que son memorias como las que tienen los pendrive, que son programables y se pueden escribir y borrar fácilmente. Entonces el avance de la tecnología permitió crear memoria flash, que son las que usan las USB, y ahí ustedes ya saben que se pueden grabar y borrar fácilmente sin problema. Anteriormente no, anteriormente solamente se podían grabar una vez y luego borrar eléctricamente o borrar con un dispositivo especial. Hoy en día ya no, hoy en día se pueden borrar directamente como si fuera una memoria de pendrive, regrabando sobre esas pistas el contenido. Existen dos arquitecturas de microcontroladores, una que se denomina Harvard y otra la de von Neumann. La de von Neumann conoce que es la de las computadoras. Básicamente tienen una CPU y una memoria donde dentro de esa memoria tienen los programas y los datos. Los programas y los datos están dentro de una misma área, y se accede primero al bus de las instrucciones y luego al bus de datos por un mismo camino. Y la arquitectura de von Neumann dice: el bus entre la CPU y la memoria del programa y los datos son independientes. Esto no suele usarse en arquitectura computadora, pero sí en arquitectura de microcontroladores. La arquitectura de microcontroladores permite que se guarden
en dos lugares diferentes a través de esta arquitectura hardware. Uno que sea un área específicamente para el área de programas y otra que sea exclusivamente para el área de datos. ¿Cuál es la ventaja de esto? La ventaja de esto es que como tienen dos buses independientes, se puede estar cargando el programa en la memoria en la CPU y al mismo momento se puede estar cargando los datos. Entonces es mucho más rápido. Entonces los microcontroladores, muchos de los casos tienen arquitectura hardware, pero hay algunos que tienen la de von Neumann. La de von Neumann, el bus entre la CPU y la memoria del programa y datos, es único, lo que se utiliza en arquitectura de computadoras. Entonces esas son las arquitecturas que tenemos para los microcontroladores. Haciendo un poco de historia, la primera empresa que colocaron las EEPROM fue la empresa que se llamaba Microchip, la que figura aquí, la empresa Microchip, y en su producto PIC16X84 fue la que creó la EEPROM dentro de esos procesadores. Y unos años después, la empresa Atmel revolucionó todo el sistema, y incluyó dentro de los microcontroladores una memoria flash. Entonces la empresa Atmel lanzó su microcontrolador programable de tipo flash, y aquí se revoluciona toda la tecnología de micros. Prontamente las otras empresas dejan de usar la EEPROM y la EEPROM y se utiliza memoria flash hasta nuestros días. Entonces eso es la gran evolución que hoy en día tenemos, que tenemos la capacidad de tener esas memorias flash dentro de nuestro sistema de computadora, y con eso podemos programar los chips como si fuera una computadora. Por eso dice es una computadora programable en un chip. Esta es la arquitectura de un microcontrolador, y les voy a básicamente decir qué es lo que tienen aquí para poder entender. Para que pueda funcionar la CPU que tienen aquí, tienen una CPU, necesita un clock del sistema, un reloj que le dé una oscilación, y las oscilaciones pueden ser internas o externas. Las oscilaciones internas lo que nos permiten es no necesitar otro dispositivo externo, entonces tenemos osciladores internos. Pero también hay osciladores externos. Algunos microcontroladores tienen externos, y por una entrada, una patita de ese componente entra la señal de reloj o de clock interno, que es un oscilador externo. Entonces, para que pueda funcionar cualquier tipo de CPU necesitamos un equipo que es un oscilador. Dentro de los microcontroladores hay internos, los que están dentro de esa misma pastilla de chip, o las que son externos. Después tienen la memoria que estuvimos hablando recién, la memoria de programa. Acá van a encontrar la memoria de programa, que puede ser una EEPROM o puede ser una flash. También se le agrega una pequeña a esa ROM, que estos son memoria ROM. Se le agrega una memoria RAM también, y una memoria de acceso rápido. Una memoria de acceso rápido, una memoria RAM y una memoria ROM. Dijimos que esta memoria ROM puede ser EEPROM o flash. Entonces es esto que está aquí. Después tenemos la fuente de alimentación, que es para alimentar al componente, y generalmente vienen desde 2 voltios hasta 5,5 voltios. Nosotros vamos a usar el Arduino, que tiene 5 voltios, pero hay otros microcontroladores que se alimentan con menos voltaje. Después tenemos estos puertos de entrada-salida. Estos puertos de entrada-salida se denominan con letras
A, B, C, D, E. Entonces puerto A, puerto B, puerto C, puerto D, puerto E, puerto F y así sucesivamente. Y esto depende de la arquitectura en sí. Hay dentro de una marca de, de eso, por ejemplo, vamos a poner el PIC, que es de Microchip, tienen varios modelos, varios modelos. Y de esos modelos hay algunos que tienen más puertos y que tienen menos puertos. Entonces hay algunos modelos que tienen solamente el puerto A, otros que tienen el puerto AB, otros tienen el puerto ABCD, por ejemplo, y otros ABCDE. O sea, dependiendo de qué modelo es, entonces tienen habilitados más o menos puertos. Y estos puertos son las patitas de ese microcontrolador. Serían estas patitas que están acá. Cada uno de esos puertos es una patita. Entonces, el puerto A es si es de 8 bits, entonces el puerto A tiene 8 patitas que son del puerto A y 8 patitas que son del puerto B. Así se reconoce. Vamos a ir viendo eso después. Pero entonces tenemos los puertos. Después de eso tenemos puertos de comunicación. Los puertos de comunicación es como se conecta el chip a otros componentes y se puede comunicar por puertos de comunicación serial. Está USART, UART, SPI y cuadrado. O sea, son diferentes en tipos de comunicaciones de puertos serial. De entre ellos también tenemos el puerto COM, que es para las computadoras, y el puerto USB. Entonces están dentro de este grupo de comunicación. Si vamos a programar con Arduino, entonces vamos a colocar por el puerto USB, entonces entra por aquí por el puerto de comunicaciones para que se comunique ese chip con la computadora o con cualquier otro dispositivo que quieran conectar. Entonces hay muchos dispositivos con los cuales se puede conectar, no solamente con la computadora. Después tenemos los temporizadores y se denominan por las letras T, T0, T1, T2, Tn. Entonces son temporizadores. Los temporizadores son pequeños relojes que se usan para controlar la activación o desactivación de algún dispositivo controlado por tiempo. Por ejemplo, supónganse que ustedes quieran prender unas luces por 5 segundos y luego quieran apagar. Entonces se usa esos temporizadores para eso, para prender por un cierto periodo de tiempo algo y para apagar por un cierto periodo de tiempo algo. Después tienen la CPU que ya dijimos, y después tienen las interrupciones, que son las mismas interrupciones de la computadora, y después este que se llama WDT, que se llama Watchdog Timer. Esa es una de las preguntas que les hago, que es el Watchdog Timer, y les cuento que es el Watchdog Timer. Imagínense que watch es mirar, dog es de perro y la T es de timer, de tiempo. Entonces es un perro que está vigilando. Esa es la idea, un perro que está vigilando. ¿Y qué es lo que vigila? Vigila el tiempo de ejecución del ciclo de ejecución de la CPU. Bueno, ¿ustedes qué pasan cuando ustedes usan una computadora? A veces entra en ciclo infinito y ustedes le apretan una tecla para que entre en reset. Ustedes le apretan una tecla para que eso quede en reset. Bueno, entonces apretan una tecla para que entre en reset. Pero los microcontroladores y otros dispositivos como lo que son los PLC y otras máquinas tienen algo que se llama Watchdog Timer. El Watchdog Timer lo que hace es cuando entra en ciclo infinito para la ejecución. Entonces es muy bueno eso, porque a veces si es que un microcontrolador está controlado en una industria de fabricación de algún componente, si el software o el hardware queda atascado y entra en un ciclo infinito, entonces este Watchdog Timer se va a dar cuenta que entró en un ciclo infinito y va a parar, porque si no va a hacer un desastre en la línea de producción donde se están, por ejemplo, ensamblando vehículos, por ejemplo. Entonces va a ser desastre en la línea de producción.
Para evitar eso tenemos algo que se llama Watchdog Timer. Entonces, ¿qué es Watchdog Timer? Es un temporizador que lo que hace es verificar el estado de la CPU si no entra o entra en ciclo infinito. Entonces, si entra en ciclo infinito, para la ejecución de todos los procesos y se bloquea ahí por un tiempo hasta que se vuelva a resetear eso, entonces, o a reiniciar. Entonces previene de cualquier problema que pueda haber. Entonces Watchdog Timer es un temporizador especializado que controla la CPU para que no entre en ciclo infinito. Después tenemos algunos conversores analógicos digitales, y este VRF y este CPM, que son comparadores. Pero básicamente imagínense que a veces tienen que leer sensores, y esos sensores son de entrada analógica, pero lo que hace internamente los microcontroladores es tener un convertidor de analógico a digital, porque todo lo que se procesa aquí es digital. Y entonces eso es lo que hace. Existe un conversor analógico digital para que pueda convertir un valor que es un valor analógico a algo digital, que es lo que procesa la CPU. Dentro de esta cajita todo lo que se procesa es digital, no hay nada analógico. Ningún valor es analógico. Por eso es que de un pin que entra analógico se convierte a digital y se procesa aquí en la CPU en digital. Bueno, pero ¿qué pasa cuando yo también, que son estos módulos SP y PWM? No se preocupen de esto porque vamos a tener clases especiales para explicar exclusivamente esto. Entonces, el PWM lo que hace es convierte de digital a analógico, que es el proceso inverso. Entonces, el convertido analógico a digital convierte de analógico a digital, y el PWM convierte de digital a analógico en su salida. Entonces, este convertidor es de entrada y este PWM es de salida. Bueno, y ahí ya les expliqué todos los elementos que tiene el microcontrolador. Acá ustedes pueden bajar el PPT y ahí tienen también la explicación de eso, que es lo que ahí le aparece. Bueno, vamos a ver algunas características de algunos en especial, que esta es la de microchip, y dice, por ejemplo, tiene una unidad central de proceso que puede ser de 4, 8 o 32 bits. Una arquitectura hardware, que es lo que ya vimos, donde están separados el bus de la memoria y el bus de la memoria de datos y el bus de memoria de instrucciones están separados. La otra dijimos que era la de von Neumann, pero generalmente son de arquitectura hardware. Memoria de programas, que tiene una memoria ROM, que puede ser una ROM, una EEPROM o flash. La mayoría de las que vienen hoy en día son memoria flash. Memoria de datos es una memoria RAM, que puede ser de 4, 8, 16 y 32 KB. Tiene un generador de reloj que puede ser interno o externo. Si es externo, utiliza un cristal de cuarzo, que estuvimos hablando en la clase pasada, que vamos a seguir hablando en otras clases también. Y generan una cantidad de megahertz que va, por ejemplo, desde 1 hasta 40. Y también podemos hablar que existen generadores de reloj internos que no necesitan ese cristal de cuarzo, que son reloj interno, entonces tienen clock interno y clock externo. Las interfaces de entrada y salida son esos puertos que vimos en el dibujo, como puerto A, puerto B, puerto C, puerto D. También los puertos seriales, que es la UART, USART, I cuadrado C, SPI, que son todos los puertos de comunicaciones. Acá hay otros puertos como CAN, por ejemplo. Son diferentes tipos. Acá hay una buena cantidad de puertos. Lo que pasa es que
pasa lo mismo que cuando se crearon varios circuitos integrados o varios equipos, no existía una estandarización, por lo que cualquier marca hacía su propio protocolo de comunicación. Por eso es que hay tantos: SPI, I cuadrado C, USB, UART, USART, etcétera, etcétera. Entonces hay un montón. Hoy en día son estandarizados, pero ¿de dónde provienen estos? Provienen de diferentes marcas que fueron creando sus propias formas de comunicaciones, y hoy en día tenemos todo estandarizado, unas cuantas que soporta esos chips. Entonces están más estandarizados, pero existen gran cantidad de protocolos de estos puertos de comunicaciones y la forma como se conecta. Nosotros no vamos a entrar mucho en detalle de esto, porque esto es detalle más constructivo de la parte de hardware. Solamente vamos a ver las que son más comunes. Probablemente vamos a ver la que es la que va por el USB, y de repente el I cuadrado C, si es que vemos en las clases. Pero básicamente para programar vamos a usarlo en forma con Arduino, por lo que no va a ser complicado. Otros tenemos conversores analógicos digitales, AD, Analog to Digital Converter, que sirve para convertir un nivel de voltaje de cierto pin a cierto valor digital, manipulable por el programa de los microcontroladores. Y después tenemos algo que vimos, que es el PWM, que se llama, en español se llama moduladores por anchura de pulso, y sirven para generar ondas cuadradas de frecuencia fija, pero con ancho de pulso modificable, que es como si fuera una salida analógica en su salida. Es una emulación de una salida analógica. ¿Por qué? Porque internamente los microcontroladores solo manejan operaciones binarias y digitales, por ende digitales, no son analógicas. Bueno, entonces aquí tenemos un microcontrolador que está acá, de la marca Microchip PIC, y generalmente se usa para proyectos de electrónica. ¿Cuál es el problema de esto? El problema de esto es que evidentemente ya no es un prototipo, ya puede ser un proyecto final, y necesitan hacer todo el mapeado del diseño de la conexión de esto. También necesitan crear la placa o mandar fabricar la placa y luego soldar los componentes dentro de la placa. Otra cosa es que necesitan programar este microcontrolador, y este microcontrolador, dependiendo del modelo, tiene su propia arquitectura, o sea, tienen su propio mapita de conexión. Esto vamos a ver en otra clase, un ejemplo de eso vamos a ver en otra clase. Y tiene su propia mapita que tenemos que conocer, entonces es un poco más complicado. El Arduino es uno estándar y yo no necesito conocer su mapa. Aparte de eso, necesitan un programador externo, que es este que se llama, en este caso se llama PIC3, que es un modelo de programador. Y acá tienen el cable USB que se conecta a la computadora. Entonces, desde este lugar conectan a algunas patitas de esto para programar. Se colocan algunas patitas que están especialmente identificadas para programarse, y de este lado, entonces de este lado se conecta al chip, y de este lado se conecta a la computadora, de este lado, como ven aquí en el cable. Entonces se necesita un programador externo para programar. Ese es el gran problema por lo cual mucha gente dejó de programar para hacer sus proyectos, dejó de programar de esta forma, porque necesita trabajar mucho. Entonces, como hay placas como Arduino, entonces fue más fácil eso, y la gente se quedó con eso. Entonces, ¿cómo se programa? Se programa con un
programador externo, generalmente esa es su desventaja. Se necesita llevarlo a una placa o protoboard para probar lo que es su desventaja. Su arquitectura interna es compleja y varía mucho dependiendo de sus versiones, que es también su desventaja. Su programación, por lo tanto, es compleja, también es su desventaja. Y se produce, su ventaja es que estos proyectos, si es que uno lo hace bien directamente, ya no es un prototipo, sino ya es un producto que se puede comercializar. Eso es su única ventaja. La clasificación de los PICs existen desde los 8 bits, 16, 32 y todavía no existen de 64, por lo menos dentro de esta marca. Algunas marcas ya vienen de 32 bits. Esto ustedes pueden relacionar con la CPU, porque internamente tiene una CPU, y esta CPU de este grupo que está acá, del PIC 10, PIC 12, PIC 16 y PIC 18, son de 8 bits su CPU. Las que figuran acá, PIC 24 al DS PIC 33, son de 16 bits su CPU, y el PIC 32 tiene una CPU de 32 bits. Hay otras marcas que tienen 64, porque hasta 64 bits tenemos los microcontroladores, los procesadores, pero dentro de esta marca todavía no lo tiene. Acá hay una pregunta: ¿por qué todavía no se usa lo de 64 bits dentro de esto? El problema es que mucha gente se quedaron por aquí todavía. Mucha gente programa en 8 bits y 16, y muy pocos programan con 32, por lo que la empresa no va a fabricar todavía la de 64 mientras la gente no vaya migrando de estas que son más viejitas hasta las más nuevas. Entonces está por ahí todavía la historia de los 32 bits de la fábrica Microchip. Esta es la otra competencia, que son en la empresa Atmel, es la competencia, y la que usan el Arduino es exactamente esta, la de Atmel, la de ABR, y también tienen hasta 32 bits. Hasta ahí tenemos también la otra marca, y esta se popularizó porque algunos dicen que es más fácil de programar y son los que se usan en el Arduino. Pero contando un poco la historia, ¿qué pasa? Como los inversores de la empresa Microchip, esta empresa que está acá, esta empresa de Microchip tiene más dinero que la Atmel hace unos cuantos años, para solucionar el problema de que la mayoría quería Atmel y ya no quería los de Microchip, por los problemas que le estoy diciendo que tienen muchas desventajas. Entonces, ¿qué hizo esta empresa de Microchip? Absorbió la empresa Atmel, le ofreció un gran dinero a la empresa Atmel y accedió a esta empresa, y entonces hoy en día Atmel también es de Microchip. Para no liquidar el mercado de los Atmel, sigue construyendo. Por un lado sigue construyendo la línea de los PIC, y por otro lado sigue construyendo la línea del teléfono. Entonces es eso. Algunas de las características son también las mismas. Son casi todos los microcontroladores de todas las marcas son casi la misma cosa, por lo que tienen memoria de programa. Si en el caso del Atmel tiene memoria flash y ROM, tiene una memoria en RAM, como ven aquí, tiene puertos de entrada salida, tiene los timers, tiene el watchdog timer que monitoriza el ABR que funciona adecuadamente a lo que se espera y no se cuelgue el controlador, tiene los puertos, tiene estos fuses que son los puertos de entrada salida, y los módulos de comunicaciones que son el SPI, el CAN, el ISP. Bueno, y tienen el conversor analógico digital, porque les dije que todo lo que se procesa dentro de esta mini computadora son digitales. Algunas de las ventajas que tenían en las versiones anteriores, dice acá: una de las ventajas de los microcontroladores ABR frente a los PIC es su reducido consumo, tanto en voltaje como en corriente, lo que permite el desarrollo de aplicaciones que funcionan en baterías. Hay veces que van a colocar una pila y van a colocar un chip ahí dentro,
y les tiene que funcionar mucho tiempo. Entonces necesitan que sean microcontroladores de bajo consumo de energía. Esa es un poco la tendencia también de hoy en día, de crear circuitos integrados. Generalmente los que son de TTL, los de TTL así se le denomina, y se manejan con 5 voltios. Todos los circuitos integrados funcionan a 5 voltios. El valor lógico de 0 es 0 voltios y el valor lógico de 1 son 5 voltios. Por eso es que se lo llama TTL. Estos TTL funcionan a 5 voltios internamente, y también estos microcontroladores estaban preparados para funcionar a 5 voltios. Después se crearon los estándares que funcionan a 3,3 voltios, y nosotros tenemos en el Arduino la doble función, una que funciona a 5 voltios y otra que funciona a 3,3. Pero actualmente van a ver que se mejoró eso. Y como ven acá, desde 2 voltios ya tenemos. Entonces hoy en día tenemos desde 2 voltios hasta 5,5 voltios la parte de alimentación. Y acá lo que decía es que tienen bajo consumo, probablemente son de 3,3 voltios o de 2,5 voltios, por ejemplo. Esta es la arquitectura del ABR, y van a darse cuenta que es muy similar a esta otra, que es la del PIC. Esta es una de PIC probablemente, y esta es una de ABR. Entonces, si es que se fijan, van a ver que tienen casi los mismos componentes. Tienen la memoria flash, tienen la memoria EPROM, y tienen estas dos son memorias ROM, y esta es una memoria RAM, SRAM. Tienen interruptores. Acá están los puertos de entrada salida. Acá tienen el Watchdog Timer. Acá tienen los puertos de comunicaciones. Y acá tienen los conversores analógicos digitales. Acá le entra la señal de clock interna. Y básicamente es lo mismo. Entonces, casi todas las marcas tienen dentro de su arquitectura estas estructuras. Acá tiene el PWM. No hagan tanto caso por los nombres, porque vamos a ir viendo con más detalle después. Bueno, vamos a ver ahora lo que la placa que revolucionó un poco el mundo de los microcontroladores, para hacerlo más fácil a que las personas puedan aprenderlo y poder utilizar de forma más fácil. Arduino es una plataforma de hardware de código abierto basado en open source, basado en una placa de microcontrolador y un entorno de desarrollo diseñado para facilitar el uso de la electrónica y proyectos multidisciplinares. La placa consiste en un microcontrolador ABR Atmel como elemento principal, subvariantes que soportan sistemas operativos. Entonces, años después de la creación hasta nuestros días, es el líder del mundo do it yourself, hazlo usted mismo. Entonces, aprenda usted a hacerlo directamente. Ese viene más o menos como que muchas de las tecnologías están encapsuladas, y muchas de las empresas no te dejan conocer qué es lo que tiene internamente. Y aquí la mentalidad es que yo puedo, con ciertas capacidades básicas, puedo llegar a entender o hacer proyectos como si fuera que se hacen proyectos grandes, pero utilizando componentes muy baratos como es esta placa. Esta placa funciona en varios sistemas operativos. Entonces tienen un editor del programa, y ese editor del programa tiene un compilador, y ese compilador compila y envía el código a la memoria flash de ese microcontrolador, y ahí se guarda el programa. Por eso que estamos hablando de esta placa, y esta placa tiene este microcontrolador. Este es el microcontrolador de esa placa. Sus creadores fueron el español David
Quartelles, el italiano Massimo Banzi y otros. En realidad fue un proyecto de tesis de una escuela de Italia, y como se dieron cuenta que iba a ser un boom si es que hacían esto porque era bastante barato, entonces se unieron los dos tesistas con el ingeniero Massimo Banzi y David Quartelles y otras personas para hacerlo comercial esto, para hacerlo como prototipos. Al principio no tenía un nombre y Massimo Banzi pasaba cerca de un bar que se llamaba Bar Red de Arduino y se iba todas las noches, y de ahí salió el nombre de Arduino. Entonces el nombre del bar donde se iba Massimo Banzi, y de ahí quedaba el nombre. El nombre original no podían usarlo porque era un proyecto de tesis, entonces lo cambiaron por Arduino. Era el mismo proyecto de tesis, solamente que cambiaron el microcontrolador y otros componentes para que fuera un proyecto. Entonces la marca de Arduino nació en el 2005 y se pueden fabricar infinidad de prototipos con diferentes módulos que se le van agregando a esto. Por ejemplo, hasta Google tiene su accesorio para poder trabajar con los smartphones con Arduino. Massimo Banzi dijo que nunca surgió como idea de negocio y nació como parte de un proyecto del Instituto IPREA, que era donde él era el tutor de tesis ahí, para que pueda seguir subsistiendo. Entonces ellos querían hacer, porque el instituto no tenía más recursos y ellos querían continuar aportando dinero para que el instituto pueda seguir funcionando, entonces crearon esta placa. Eso es por lo menos lo que dicen. Y hoy en día existen muchos proyectos. El proyecto original que hicieron los tesistas se llamaba wiring. Wiring significa cableando, o sea, conectando componentes. Y dentro de uno de los que estaban trabajando en esa tesis tiene este nombre, Hernando Barragán, es de un colombiano, y él es el que también estuvo trabajando dentro del proyecto. Para que nos digan que es a escala industrial, este es el primer proyecto que hicieron dentro del instituto. Se dan cuenta que es una placa muy rudimentaria. Acá pueden ver cómo está conectado por un cable y todo mal soldado. Entonces este es el proyecto original de ellos, y el puerto de comunicación no es el puerto USB que hoy en día tenemos, sino los puertos CON de antes, esos que tienen 25 pines y se conectan a la computadora de esa forma. Entonces es así de simple como se hizo el proyecto de Arduino. Luego evidentemente habrán trabajado mucho para convertirlo en formato industrial como lo tenemos hoy en día de esta forma, todo ya bastante perfecto y con las conexiones USB que van a la computadora. Entonces es eso. ¿Qué es el Arduino? Es una placa económica funcionando plug and play, porque yo lo conecto a la computadora y él ya reconoce que es una placa Arduino. Sus colores generalmente son entre azul y verde y funcionan en varios sistemas operativos, ya sea Windows, Linux o Mac. Yo puedo programar con ellos. Su primera producción fue de 300 unidades y fueron beneficiados los alumnos del instituto con esas placas. Las ganancias fueron de $1 por placa para que las personas probaran y testearan las placas, y que fue diseñado por sus propios diseñadores como prototipos. Uno de los primeros proyectos fue una alarma que no paraba hasta que la persona no se levantase de la cama. Y así también hay otros proyectos, como por ejemplo impresora 3D y otros proyectos que se usaron en las mejores universidades del mundo como Stanford, el MIT, Carnegie Mellon y otras. Inclusive hoy en día se masifica bastante esto y está accesible para cualquier persona. Acá lo notable es que solamente la placa costaba $1 y fue distribuido entre 300 alumnos de
de, esa, de ese instituto IPDEA, que es donde aprendían a programar microcontroladores. Y eso le ayudó a que pueda subsistir ese instituto, porque se fue a la quiebra el instituto. Bueno, acá tienen los prototipos de vuelta del Arduino. Y acá tienen el team o grupo de personas que desarrollaron el Arduino. Entonces, estas 5 personas son los que trabajaron en el proyecto de Arduino. Existen varios modelos de Arduino. Esta es solamente por mencionar una de ellas. Y se llama Arduino Omega 2560. Y su principal característica es que tiene más pines que el primer Arduino. El primer Arduino se llama 1. Este es el Arduino 1. Y es la versión número 1 del Arduino. Existen versiones preliminares, pero la que salió comercialmente ya en forma estable es el Arduino 1. Y acuérdense que IPDEA es del instituto italiano. Entonces 1 significa 1 también en español y 1 en italiano. Entonces el Arduino 1 es la primera versión del Arduino. Esta otra versión 2560, su característica es que tiene más pines, más puertos de entrada-salida que el Arduino convencional, que solamente tiene 13 puertos de entrada-salida. Entonces estos pines digitales solamente tienen 13 y tienen 5 analógicos, pero se dan cuenta que son pocos puertos lo que tienen aquí para conectarse. Y esta otra versión del Mega 2560 tienen más pines para conectarse. Y se pueden hacer en una sola placa más ejemplos para su conexión. Entonces lleva 54 entradas tiene 54 puertos de entrada salida digitales, y 14 de estos pueden utilizarse para PWM. Dice que es para esas salidas digitales que se convierten como si fueran analógicas. Además llevan 16 entradas analógicas. Los puertos UART, que son puertos series, tienen un oscilador de 16 MHz. Tiene un oscilador externo de 16 MHz, significa eso. Una conexión USB, un conector de alimentación. Tiene entradas para programarse con un programador, que es este que está acá, con uno que se llama ICSP, que es este que está acá. También eso mismo tiene el Arduino 1. Uno puede programar el Arduino con este puerto USB o directamente con este puerto ICSP. La ventaja de programar directamente con el puerto USB es que aquí solamente se guarda en la memoria flash lo que nosotros vamos a hacer en el programa. Pero cuando ustedes programan con el puerto ISP, van a borrar completamente el área de este chip, y ya no va a tener capacidad de leer el puerto USB. Entonces es mejor programar con el puerto USB que programarlo directamente con este ICSP. ¿En qué lugar o en qué momento se puede usar este ISP? Cuando este chip, por alguna cuestión de la naturaleza, se borra completamente, entonces hay que volver a cargarlo por estos pines. Entonces solamente en esos casos es recomendable hacer eso. Tiene un microprocesador ATmega 2560, que es este que está aquí, y por eso su nombre 2560. Entonces este microcontrolador es el ATmega 2560, por eso lleva este número 2560. ¿Y cuáles son las características de este microcontrolador? Que tiene más pines. Tiene más pines, por lo que también se ven acá reflejados más pines para su conexión. Y así tienen otras características que lo hace bastante poderoso. Para no decir que Arduino es la única placa, acá les puse otras placas.
Pero ¿cuáles son las desventajas de estas otras placas? La desventaja de esta placa que se llama Altium Nanoboard 3000 es que es bastante cara. Es bastante cara, sale a unos $300 más o menos. Y un Arduino sale 20, $30. Es mucho la diferencia. Evidentemente, por lo que ven acá, estos pueden hacer un montón de cosas que no puede hacer el Arduino. Pero la ventaja está que para hacer proyectos una placa Arduino es mucho más económica. Esta es una placa no tan cara, pero una placa difícil de utilizar. Esta es una placa que se llama EasyPIC, y como su nombre lo dice, PIC significa que es de la marca Microchip, y lo desarrolló esta fábrica que se llama Microelectrónica. Y Microelectrónica hizo este test, o sea, esta placa especialmente diseñada para aprender a programar los PIC. ¿Por qué? Porque ya tienen acá los botones, las pantallas, acá tienen un display, y acá tienen otro display como si fuera el de Nokia, y tienen varios switches para aprender y apagar, y varios slots para colocar diferentes modelos de PIC o diferentes chips de la firma Microchip. Es muy bueno, pero por la referencia que se tiene, que es más difícil de programar que la de un PIC, que la de un Arduino, por eso no tuvo mucho éxito. Entonces algunos son o muy caros o muy difícil de entender para poder aprender. Estos son los programadores de los PIC, de los de Microchip, y son programadores externos. Entonces hasta eso necesitan, hasta un programador externo necesitan para programar. Esto en ProWay más o menos está entre 450.000 y 500.000 estos modelos. Este es el modelo PIC 3, este es el modelo PIC 2, y existe un modelo nuevo que se llama PIC 4. ¿En qué varía de cada uno de estos? Varía en la cantidad de modelos que soporta. Por decirlo, por darle un número, este soporta 500 modelos de chip, y este soporta 1000 modelos de chip. La otra soporta 3000. ¿Por qué? Porque evidentemente en el tiempo se van creando nuevos modelos, y este solamente abarca un primer grupo, este abarca otro segundo grupo, y van a haber otros que abarquen otro grupo. Entonces, dependiendo de qué modelo van a usar, van a necesitar un PIC 2 o un PIC 3. Les recomiendo desde el PIC 3 hasta el PIC 4, ya no conseguir un PIC 2, porque evidentemente los modelos más antiguos son los que tienen la programación con el PIC 2. Otra placa que se utiliza bastante y es muy conocida es esta placa Raspberry Pi. La diferencia de la placa de la Raspberry Pi con respecto a las de estas que estamos viendo es que estas internamente tienen estas placas tienen este elemento que se llama microcontrolador, y acá este ya no tiene un microcontrolador, sino tiene una CPU. Esa es su diferencia. Y esta Raspberry Pi ya es una computadora, tiene un sistema operativo que puede ser Windows o Linux, y tienen estos puertos de entrada salida también aquí, como si fuera un Arduino, pero solamente son digitales. Para el caso de la Raspberry Pi solo son digitales, no hay analógicas, pero se pueden hacer muchos proyectos. Los proyectos que más se usan para la Raspberry Pi son proyectos de domótica y de consola de videojuegos, por ejemplo, o de alguna estación multimedia. Esas son las cosas que se hace con esta placa de Raspberry Pi. Lo que generalmente se usa es mezclando una placa de Arduino, una de estas placas de Arduino, con una Raspberry Pi. Entonces tiene bastante poder. Bueno, y es eso. Entonces nosotros vamos a concentrarnos probablemente en describir lo que es un poco
de los PIC para conocer cómo funcionan. Después vamos a hablar del Arduino, vamos a hacer ejemplos en Arduino y vamos también un poco a hablar de la Raspberry Pi. Bueno, estas son las patas del Atmel y estas son las patitas de la Microchip, más o menos como se ve en la foto. Pero no existe, no es que existe solamente el Atmel y solamente el Microchip, sino existen un montón de fabricantes. Acá hay unos cuantos. Uno es el Atmel, otro es el Dallas Semiconductor, Intel, Philips, Siemens, Temic, Arizona Microchip es el nombre completo del PIC, Hitachi, Motorola, National Semiconductors, SGS, Thomson, Texas Instruments, Zilog, etc. Entonces hay un montón de fabricantes de microcontroladores. En la presentación inicial dijimos que la empresa que fabricó el primer microcontrolador es el de Texas Instruments y después compartió su arquitectura y aparecieron un montón de empresas que también fabrican eso. Bueno, y para entender un poco, estamos hablando de hardware libre y software libre. En teoría les digo porque hay una cuestión legal también de por medio. En teoría yo puedo agarrar la placa de Arduino y entrar en la página de Arduino y clonar eso y hacer mi propia versión de Arduino. Entonces de hecho si ustedes compran, hay placas originales de Arduino y las que no son originales. Hay una versión china que es mucho más barata y tiene otro integrado que lo hace un poco diferente, pero se le coloca unos controladores dentro del sistema operativo y ya funcionan casi igual. Y existen otros que se hacen en Estados Unidos también, que no son de Italia. Los originales son de Italia, los que se fabrican en Italia. Pero como es libre, en teoría se puede clonar eso. La misma cosa tiene un software y ese software se puede modificar. De hecho, ellos usaron un software libre para hacer su IDE de Arduino, que es su herramienta para programar, que vamos a ver. Entonces estamos hablando de hardware libre y software libre, pero tiene sus restricciones. Ellos, la gente de Arduino, patentaron el nombre de Arduino y solamente Arduino se puede designar a los componentes que son originales de Arduino. Los otros son clones de Arduino y no son los originales. O sea que hay una cuestión legal también ahí, aunque sean hardware libre y software libre. Pero en teoría la idea es que yo pueda agarrar esos proyectos, agregarle algo nuevo y sale algo nuevo, evidentemente. Nosotros vamos a programar en un lenguaje que se llama Processing y es una que deriva del lenguaje C. Como pueden ver, acá tiene todas las sentencias del lenguaje C, tiene la sintaxis del lenguaje C, y con eso vamos a programar con Arduino. Bueno, muchas gracias. Entonces la próxima clase creo que ya empezamos la clase. Como estamos todavía en formato virtual, lo que vamos a hacer es vamos a usar programas virtuales online que yo les voy a dar el acceso, les voy a mostrar y ustedes van a tener acceso para ver el código y simular ahí dentro. Entonces vamos a trabajar de esa forma. Bueno, entonces es hasta acá la clase y nos encontramos la próxima. Hay unas tareas que tienen que hacer, que son unas cuantas preguntas que hay que responder. Voy a leerle un poco esas preguntas, a ver si tengo acceso a eso.
La pregunta para esta semana va a valer 2 puntos y dice, responder qué es un microcontrolador y quiénes fueron sus inventores, ahí tienen eso. Citar los componentes de un microcontrolador, explica la función que cumple el Watchdog Timer, por qué es famosa la placa Arduino y cuáles son otras placas del mercado, tienen ahí también. Básicamente en el PPT que les dejé adjunto tienen toda la respuesta. Y si algo no les queda claro, pueden consultar cualquier elemento en internet o algún video que les dejé también adjunto. Entonces, es eso. Bueno, entonces, nada más que agradecerle y nos encontramos entonces la próxima